estimados alumnos de la Universidad Continental, reciban mi más cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra sexta videoclase de nuestra asignatura Derecho Procesal Penal 1. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el tema de la actividad procesal, pero sobre todo ya nos vamos a dedicar en esta oportunidad a la actividad probatoria. Quiero comentarles en estos minutos iniciales que estamos programando tutorías para el próximo sábado 1 de octubre, y quienes deseen alguna tutoría personalizada, individual, me pueden escribir en el foro de novedades y consultas que tenemos en el aula virtual. Asimismo, ya estamos en la unidad 3 y recordarles que el producto académico, su fecha de presentación es hasta el domingo 2 de octubre. Considerando que ese día son las elecciones, vamos a aceptar sin descuento de puntos los trabajos hasta el día lunes 3 de octubre. Si lo presentan después, sí podrá haber esa penalidad de 2 puntos menos. Bien, vamos a compartir las diapositivas. Ya saben, foro de novedades y consultas para solicitar tutorías personalizadas. A veces algunos me envían mensajes por correo, eventualmente algún alumno me envía por WhatsApp o me envían mensajes también en el mismo aula virtual y no me indican quiénes son, no me indican a veces de qué cursos son, qué NRC son, y entonces no logro ubicarlos porque obviamente tengo varios cursos en nuestra universidad y otros tantos en otras universidades. Entonces siempre lo ideal para comunicarnos y que no haya lugar a confusión es que su mensaje, su solicitud, su consulta, la envíen a través del foro de novedades y consultas que tenemos en la parte introductoria del aula virtual de nuestro curso. Bien, ya estoy compartiendo la diapositiva, creo que ya se puede ver. Espero se me pueda escuchar bien también. Mis disculpas por no encender la cámara. Y vamos a comenzar repasando lo que estuvimos hablando en nuestra última clase. Jurisdicción y competencia. Jurisdicción y competencia en materia penal. Y vamos a ver que teníamos varios criterios en la competencia penal. Entonces, para contestar esta pregunta, ¿cuáles son los criterios de competencia en materia penal? Vamos a ingresar a menti.com con el código que tenemos a la vista, 17240854, y vamos a responder a la pregunta, ¿cuáles son los criterios de competencia en materia penal? Vamos a hacer esta actividad inicialmente para revisar nuestros criterios de competencia penal. Vamos a dedicarle unos 5 minutos, que yo creo que son suficientes. Tienen 3 oportunidades de responder, entonces pueden señalar un criterio en cada una, o de repente 2 criterios en cada una. Recordemos que son básicamente 3, entonces en cada una de sus respuestas pueden poner 1, o si desean ponerlos juntos, es opcional. Entonces ingresamos a menti.com, ya sea desde su celular, tablet, computadora, laptop, y nos va a pedir un código, que lo he puesto, lo tienen a la vista en la pantalla, pero también lo he puesto en el chat, 17240854. ¿Alguna duda para esta actividad inicial? Ya ustedes han utilizado Mentimeter seguramente. Entramos en menti.com, nos va a pedir el código y respondemos la pregunta. Podemos responderla hasta en 3 oportunidades. ¿Alguna duda?
Y vamos a ver si ya alguien va respondiendo en Mentimeter a la pregunta ¿cuáles son los criterios de competencia en materia penal? No, el más facilito tiene que ver con nuestra distribución geográfica, ¿no? Nuestra distribución geográfica en departamentos es un aproximado, ¿no? No es algo exacto lo que le estoy diciendo, es una pista nada más. A ver, vamos a ver qué tal van las respuestas en Mentimeter. Aún no veo ninguna respuesta en Mentimeter. A ver si. Vamos a ver, no es que haya escrito mal el código. Para los que recién están ingresando, debemos ingresar a Mentimeter con el código 17240854 y responder la pregunta: ¿cuáles son los criterios de competencia en materia penal? Podemos responder 3 veces para poner los 3 criterios. Bueno, en realidad uno están juntos, 2. Ok, ahora sí ya veo varias respuestas en Mentimeter. Ya tenemos 5 respuestas. Vamos a compartir la pantalla para que la puedan ir viendo. Vamos a dejar de presentar las diapositivas y vamos a compartir la pantalla del Mentimeter. Como podemos ver, ya son 6 alumnos que han respondido. Tenemos algunas respuestas, pero estamos 20 en sala, así que debemos tener más respuestas. Aún vamos a esperarles. Ingresamos en menti.com y nos va a pedir un código, el 17240854, ¿no? Y vamos a poder responder hasta 3 veces. Tenemos la oportunidad de responder. Como vemos ahí nos han puesto ya competencia territorial, competencia objetiva, competencia funcional. Son las que más destacan dentro de las respuestas. A ver, vamos a esperar unos minutos aún para que más alumnos puedan responder en menti.com. Tienen que ingresar desde su celular, del laptop, tablet, a menti.com y contestar la pregunta: ¿cuáles son los criterios de competencia en materia penal? Y pueden contestar hasta en 3 oportunidades, como lo estamos viendo ya en las primeras respuestas. Pueden ustedes también ir viendo a ver si están de acuerdo con esas o ponen algo diferente, porque no están todos los criterios de competencia ahí. Les voy avisando, ¿no? Falta uno, sobre todo, hasta 2 de repente, pero sobre todo uno. Ya van 8 respuestas, 8 alumnos, muy bien, 9. Ok, vamos a ver si seguimos avanzando. Pero hay un criterio que hasta ahora no lo mencionan. Es más, hay 2 criterios, de acuerdo a lo señalado en clase, que todavía no los han llegado a mencionar. Todavía tenemos 3 minutos más para los que faltan responder. Ingresamos en menti.com y nos va a pedir un código que es el 17240854. Anotamos ese código
y ponemos nuestra respuesta. Hasta en 3 oportunidades podemos responder para poner 3 criterios. En algún caso podemos poner 2 juntos en una sola respuesta. Por ejemplo, competencia objetiva, competencia funcional. Nosotros, si nos fijamos en el índice del nuevo Código Procesal Penal, vamos a ver que aparecen como un solo título, competencia objetiva y funcional. No los distingue. En teoría podemos hacer distinciones, pero en la práctica el nuevo Código Procesal Penal los considera como uno solo, competencia objetiva y funcional. Bien, ya vamos 10 respuestas, a ver si llegamos, aunque sea a 13 respuestas, 13 número de suerte. Arriba el ánimo, ayer creo ganó Perú. Para los que recién están ingresando, estamos haciendo este ejercicio contestando la pregunta, ¿cuáles son los criterios de competencia en materia penal? Y para contestarlo tenemos que ingresar en menti.com con el código 17240854. Ahí en el chat tienen el enlace. Ajá, ya veo que alguien me ha puesto el otro criterio de competencia. Muy bien. Pero hay uno que todavía no me lo han mencionado. De todas maneras, van 11 respuestas. Vamos a ver si llevan unas 2 más siquiera. Nos queda un par de minutos. Ingresamos en menti.com para poder poner nuestra respuesta. Nos va a pedir un código. Es el 17240854. Ok, vamos 12 respuestas. Y me han puesto varios ya de... Son 5 criterios, en la doctrina son 5 criterios y veo 4 en las diferentes respuestas. A ver si aciertan al quinto. Nos falta ahí uno de los criterios. Es el más genérico en realidad. No aparece propiamente en el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal vemos competencia funcional y objetiva. También vemos competencia territorial. Lo que me han puesto ahí, competencia por conexión, también lo vemos en el nuevo Código Procesal Penal. Pero hay uno más que no lo vemos de manera específica porque tiene que ver con otras normas más allá del nuevo Código Procesal Penal. Bien, mientras tanto vamos comentando algunas de las respuestas y a ver si llegamos a las 13 respuestas. Competencia funcional y objetiva, ¿no? En el código les decía que está en un solo nivel y se refiere a las competencias de acuerdo a la jerarquía que tenemos dentro de la estructura del Poder Judicial. Acá vemos que alguien nos ha contestado Corte Suprema, Cortes Superiores de Justicia y Juzgados Penales, que son 3 jerarquías distintas que tenemos en el Poder Judicial. Pero la competencia funcional y objetiva se refiere justamente a diferenciar las competencias de acuerdo a las jerarquías o cargos que se tienen dentro del Poder Judicial. La Corte Suprema tiene, entre otras salas penales, y esas salas penales de la Corte Suprema, compuestas cada una por 5 magistrados, van a tener funciones muy específicas, como por ejemplo resolver los recursos de casación. Hoy en la mañana estuvimos en un evento, bueno, tenemos amistad también por la docencia con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto,
Por el evento también pudimos conocer al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y ellos tienen pues una segunda jerarquía de segundo nivel. El primer nivel, hablemos Corte Suprema. El segundo nivel, las Cortes Superiores, y dentro de las Cortes Superiores también tenemos salas penales, pero son compuestas por 3 magistrados. En la Corte Suprema son 5, en las Cortes Superiores son solamente 3 magistrados. Normalmente los conocemos como vocales superiores o jueces superiores. Ellos en materia penal van a tener determinadas funciones. Por ejemplo, el resolver los recursos de apelación de autos o sentencias que se presenten en el proceso penal. La competencia funcional también alude a los juzgados penales e incluso nos diferencia entre jueces penales, que comúnmente llamamos como jueces de fallo, que son los que van a sentenciar y que puede ser unipersonal o pueden ser colegiados, es decir, 3 jueces que actúan de manera conjunta. Y también vamos a tener los jueces de investigación preparatoria, que son los que intervienen en las 2 primeras etapas del proceso penal, la investigación preparatoria y la etapa intermedia, ¿no? Y cada uno tiene sus funciones. El juez de investigación preparatoria va a garantizar los derechos de los sujetos procesales en esta primera etapa y va a dirigir la etapa intermedia, que consta, entre otros aspectos, en una audiencia que puede ser de sobreseimiento o de una audiencia preliminar de control de la acusación. Entonces tenemos funciones, competencia funcional y objetiva, que se refiere a las funciones específicas que cumplen los integrantes del Poder Judicial en sus diferentes jerarquías: Corte Suprema, Cortes Superiores de Justicia, juzgados penales unipersonales o colegiados, juzgados de investigación preparatoria. De ahí, la más conocida es la competencia territorial, ¿no? Otro criterio de competencia es el territorial. Cada Corte Superior de Justicia es la sede de un distrito judicial. En el Perú tenemos 35 distritos judiciales, salvo Piura, Ancash y Lima. A ver, repaso. Ancash, Piura y Lima. El resto de cortes superiores, su competencia territorial coincide con la demarcación geográfica que tenemos de departamentos, hoy llamados regiones, ¿no? Y digo es salvo Piura porque en Piura tenemos la Corte Superior de Justicia de Piura y la Corte Superior de Justicia de Sullana. Salvo Ancash, que tenemos la Corte Superior de Justicia de Santa, con sede en Chimbote, y la Corte Superior de Justicia de Ancash, con sede en Huaraz. En Lima, bueno, tenemos muchas. En Lima Metropolitana tenemos Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Además, hay en Lima, en Cañete, está la Corte Superior de Justicia Cañete, y en Huaura, la Corte Superior de Justicia de Huaura. Y en la provincia constitucional del Callao, tenemos la Corte del Callao, pero también tenemos una Corte Superior de Justicia que ahora se llama de Ventanilla y Puente Piedra, que junta parte de Lima con parte del Callao. Pero fuera de ahí tenemos la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que coincide su competencia con toda Arequipa. La de Huánuco coincide su competencia con toda la de Huánuco, con todo el departamento de Huánuco. La Corte Superior de Justicia de Ucayali, cuya competencia es todo el departamento de Ucayali. La de Tumbes, todo ese pequeño departamento, y de esa manera tenemos la competencia territorial para saber quién interviene cuando un delito se comete en un lugar o en otro. Y claro, tenemos ahí varios subcriterios para identificar la competencia territorial. De ahí me han puesto también la competencia por conexión, ¿no? La competencia por conexión, ya hemos llegado a las 13 respuestas. Felicitaciones,
O si alguien más desea contestar, todavía está abierto el Mentimeter. La competencia por conexión es cuando suceden más de un delito, pero que están conectados. Y uno puede estar en un territorio y otros en otro territorio. O la conexión también puede ser en función, no a los delitos, a varios delitos, sino a un solo autor que realizó el delito en diferentes lugares, ¿no? También pueden ser varios autores que están en distintos lugares, ¿no? Las redes de pedofilia, recordarán ustedes, hace un par de años o 3, hubo un operativo de las fiscalías simultáneo en Huánuco, Arequipa, Lima, Cusco, y creo que un departamento más. Y la competencia en ese caso la asumía el que había iniciado la investigación desde un principio. Me parece que era Lima, pero había coordinado con las otras fiscalías para hacer el operativo simultáneo contra una red de pedofilia en WhatsApp, la más grande que se ha descubierto hasta ahora en el Perú, ¿no? Más de 30 personas fueron intervenidas en esa oportunidad, ¿no? Entonces, la competencia por conexión son circunstancias especiales de los casos que hacen que se presente más de una posibilidad y nos da las reglas para seleccionar cuál de ellas es la que vamos a verificar. Acá hay algunas otras respuestas, ¿no? Territorial, objetiva, funcional, funcional territorial, ¿ok? Por ahí alguien puso competencia judicial, ¿no? Y creo que eso es un perogrullo, ¿no? Porque estamos hablando de los criterios de competencia en materia penal, ¿no? Y la competencia es de los jueces, obviamente, no va a ser la competencia de los congresistas o de la Contraloría General de la República, ¿no? Podríamos asumir que es un criterio mucho más amplio de competencia que correspondería a los jueces, pero recordemos la definición de jurisdicción, que es la potestad de administrar justicia. ¿Y quiénes tienen esa potestad de administrar justicia? El Poder Judicial. Ahora, en realidad no son los únicos que administran justicia, también tenemos el Tribunal Constitucional en su especialidad, también tenemos al Jurado Nacional de Elecciones en su especialidad, a la Junta Nacional de Justicia en su especialidad, a las comunidades campesinas o nativas en el derecho consuetudinario, al fuero militar en su especialidad. Tenemos varias otras instituciones que también administran justicia, ¿no? Vamos a dejar de compartir ya el Mentimeter para volver con nuestras diapositivas. Y acá en el chat, uy, nadie le pasó el link a Sujei. Bueno, el link era menti.com, ¿no? Espero que hayas logrado responderlo. No tenía yo a la vista el chat. Ok, vamos a compartir las diapositivas. Acá en el chat nos habían puesto el otro criterio que no ha aparecido en el Mentimeter, que es por materia, ¿no? Y por materia les decía, vamos a saber si es un caso civil, es un caso penal, es un caso contencioso administrativo o es un caso constitucional. Vamos a saber si interviene el juez de familia, el juez laboral, el juez contencioso administrativo, etcétera. Pero en la competencia material también tenemos algunos casos especiales. La jurisdicción penal ordinaria es la que hemos estudiado con estos criterios: territorial, conexión, objetiva y funcional, que la tenemos en el artículo 13 de nuestro Código Procesal Penal. Pero también tenemos casos especiales de jurisdicción penal, como ya lo hemos visto también en la clase anterior. Una es la del fuero militar policial, amparado por el artículo 173 de la Constitución, en donde se actúa en base al Código Penal Militar Policial, que tiene parte sustantiva y parte procesal, y la parte procesal es casi idéntica a la del nuevo Código Procesal Penal. Es más, en lo que no esté regulado en el Código Penal Militar Policial, se aplica el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, cuando ustedes sean abogados y les dicen de fuero militar para patrocinar un caso, no se asusten. No tienen que ser militares o policías para actuar como abogados defensores en ese fuero. Es casi idéntico al nuevo Código Procesal Penal que ustedes van a estudiar con mayor detalle.
Los jueces y los fiscales en ese fuero sí son militares o policías en situación de actividad o eventualmente en situación de retiro. Son abogados asimilados a las instituciones castrenses o policiales. Cualquiera de ustedes, cuando sea abogado, puede postular a un concurso e ingresar a formar parte del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra o de la Policía Nacional como oficial asimilado que podría trabajar como asesor legal en el área administrativa o puede trabajar también en el fuero militar policial. Lo importante es que acá se juzgan delitos, pero solamente delitos de función, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por militares o policías en situación de actividad. ¿Hay militares que tienen actos de corrupción? Sí, seguramente, indudable. ¿Y ellos son juzgados en el fuero militar policial? No, son juzgados en la justicia ordinaria por los jueces anticorrupción y las fiscalías anticorrupción en la parte de investigación, por ejemplo. Y ahí tenemos otra jurisdicción que es la juvenil, que aún insistimos nosotros en llamarlos adolescentes infractores, por hacer una distinción, pero en realidad lo que están cometiendo son delitos, pero por su edad de 14 hasta 18 años, antes de cumplirlos, no los llamamos como delincuentes, sino los llamamos como adolescentes infractores. Y en vez de imponerles una pena cuando se les encuentra culpables, se les impone una medida socioeducativa, la cual puede ser privativa de libertad, el internamiento, hasta un máximo de 6 años en los casos ordinarios y en excepcionales hasta 10 años, o son medidas socioeducativas en libertad, ¿no? Como la prestación de servicios a la comunidad, que también la tenemos como una pena en libertad para los delincuentes comunes mayores de edad. Pero es un tratamiento especial en la parte sustantiva porque se considera que por ser aún personas en desarrollo es más fácil su resocialización y por eso hay que dotarle de mayor protección, mayor reglas que les permitan ser personas útiles a la sociedad posteriormente y dejar de delinquir. Pero al ámbito que nos interesa, la parte procesal, ellos tienen un código de responsabilidad penal del adolescente, vigente hace 3 o 4 años en parte porque lo que está vigente ahorita son las medidas socioeducativas, entre otros pequeños aspectos, pero la parte procesal, muy parecida al nuevo Código Procesal Penal, todavía está en suspenso, todavía está en una vacatio legis. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que aún no está vigente y se va a ir aplicando paulatinamente, como lo ha hecho el nuevo Código Procesal Penal. Ustedes saben que el nuevo Código Procesal Penal comenzó a entrar en vigencia el año 2006 en el Distrito Judicial de Guaura y recién se ha vuelto vigente en todo el país el presente año, cuando los últimos 2 distritos de Lima se implementó este nuevo Código Procesal Penal. Seguramente a partir del próximo año, ya habiendo completado el nuevo Código Procesal Penal, seguiré implementando de manera paulatina el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, lo cual va a ser más sencillo porque son muchos menos los casos de adolescentes infractores que los de mayores acusados por delitos, y también porque ya tenemos la infraestructura instalada en el Poder Judicial, de salas de audiencias con equipos de grabación, etcétera, que también va a ser necesario para las audiencias en el caso de los adolescentes, a cargo de los juzgados de familia. No son los juzgados penales, sino los juzgados de familia, en donde los juzgan por ser adolescentes infractores de la ley penal. Y por último tenemos un caso de competencia material especial que también se basa en la Constitución, en el artículo 149, y que es la jurisdicción penal comunal. Las comunidades nativas y las comunidades campesinas pueden ejercer
juicios penales, por llamarlo así, ante delitos cometidos dentro de territorio de su comunidad. Lo más típico son los abigeos, los ladrones de ganado, pero también se presentan otros delitos en donde las autoridades de la comunidad actúan como jueces y su policía son las rondas campesinas, en el caso de los Andes, ¿no? Las comunidades nativas tienen otras organizaciones bastante distintas, muy variadas, por cierto. Bien, ¿alguna pregunta para cerrar este tema de jurisdicción y competencia en materia penal? ¿Alguna duda que nos pueda quedar? Ok, espero entonces esto está bastante claro. Es algo que hay que conocerlo. No hay que confundir jurisdicción con competencia. Recordemos que la jurisdicción es la capacidad de administrar justicia que tienen todos los jueces. Y la competencia son los criterios para saber cuáles casos son los que corresponden a uno y cuáles corresponden a otro. Pero todos tienen las facultades de la jurisdicción, ¿no? Que hemos visto que son 5. El conocer, el citar o notificar, el sentenciar, el ejercer medidas coercitivas y el ejecutar las sentencias. Son las 5 facultades que tienen todos los jueces y que surgen de la jurisdicción. La clase pasada también hablamos de algunos aspectos de tramitación, por llamarlos así, en el proceso. Hablamos de los tipos de resoluciones que emiten los jueces y también que emiten los fiscales en el proceso penal. Hablamos de las notificaciones que hoy en día pues tienen muchas modalidades y la que mucho se utiliza y de manera obligatoria son las notificaciones electrónicas, pero en materia penal es una excepción porque en materia penal hasta verbalmente se puede notificar. Lo importante es que se cumpla con el objeto de la notificación, ¿no? ¿Cuál va a ser ese objeto de la notificación? Va a ser finalmente que las personas tengan conocimiento de lo que se le quería notificar. Eso es lo fundamental en la notificación. Pero nos faltó tal vez un poquito, unos minutos para hablar sobre los expedientes judiciales. ¿Qué es un expediente? ¿No? Los expedientes, nos dice una norma, son compaginados siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran, formando cuerpos correlativos. Eso nos dice la ley 27444 y que se aplica en toda la administración pública, pero recogemos el concepto para el ámbito judicial también porque es del todo válido. Pero sin embargo, en el ámbito judicial, el expediente que tradicionalmente estaba integrado por documentos en papel o documentos físicos, hoy en día está migrando a expedientes digitales o expedientes electrónicos cuyos documentos ya no están en un papel, sino están en un formato o en un soporte electrónico. El Poder Judicial desde el año 2018 comenzó a hacer uso del expediente judicial electrónico. La pandemia aceleró un poco su expansión y se viene utilizando en una decena de distritos judiciales y es probable que en los próximos años incremente su uso a nivel nacional. Pero este expediente judicial electrónico que ya contenía una mesa de partes electrónica ayudó mucho a nuestro Poder Judicial cuando inició la pandemia, porque esa mesa de partes electrónica reservada solamente al expediente judicial electrónico sirvió para que se presenten escritos, demandas en cualquier tipo de proceso judicial, no solamente los penales, en cualquier tipo, ¿no? Demandas de alimentos, por ejemplo, demandas en materia laboral, contencioso administrativa, etcétera, que podían hacer sin ningún problema a través de esa parte electrónica que ya tenía el Poder Judicial desde el año 2018.
Entonces, el expediente judicial, para que pueda ser visualizado y utilizado en el ámbito externo, implica también el uso de software de tramitación documental en el ámbito interno del Poder Judicial. Es un trabajo bastante arduo y que lo han venido implementando no solamente en el Poder Judicial, sino también en otras entidades que tienen trámites administrativos o judiciales, como el Foro Militar Policial, que también lo está comenzando a implementar. Y eso es posible, en nuestro caso, en materia penal, porque el nuevo Código Procesal Penal, en la parte final del artículo 134, que habla de los expedientes penales, y en la parte final del artículo 136, que habla de las carpetas fiscales, tiene un texto que es idéntico y nos dice: podrá disponer la utilización de los sistemas tecnológicos que se consideren necesarios para el registro, archivo, copia, transcripción y seguridad del expediente. Con este pequeño párrafo, el Código Procesal Penal del año 2004 ya facultaba, ya daba la posibilidad del uso del expediente electrónico en materia penal. Y lógicamente, ya a partir del 2018, que dentro de las políticas de gobierno digital del Poder Judicial se comenzó a utilizar el expediente judicial electrónico, abrió más las posibilidades para el ámbito penal, aunque aún no se aplique de manera integral, pero ya está abierta la posibilidad. Y acá hay que tener en consideración algunas ventajas del expediente frente a problemas existentes, ¿no? Si ustedes entran a una fiscalía o a un juzgado penal, van a ver que los trabajadores están ciertamente apiñados, tienen poco espacio, y no es porque las instalaciones necesariamente sean pequeñas, sino es por la gran cantidad de espacio que requieren para todos los expedientes penales, o en general todos los expedientes que tienen en giro. Uno entra a veces a oficinas de fiscales adjuntos, son oficinas de 3x2, de las cuales, aparte de un ropero o anaqueles que van hasta el techo, tiene expedientes desde el piso hasta el techo, casi alrededor de la oficina, y vive entre esas montañas de expedientes el fiscal. Digo, vive en su horario laboral, ¿no? Lo cual no es pues el mejor ambiente de trabajo. Claro, eso no sucede en todos lugares, pero quiero graficarlos un poco, que un problema de este expediente físico tradicional es la cantidad de espacio que ocupa. Y el tiempo. Oye, necesitas un expediente, necesitas tiempo para encontrarlo. A pesar de que están indizados y clasificados, no es tan fácil. No hay que comenzar a verificar folder por folder, por decirlo de esa manera, hasta hallar el expediente correspondiente, lo cual implica pues un mayor gasto de recursos humanos, mayor cantidad de personal para buscar los expedientes, mayor cantidad de personal para trasladar los expedientes de la fiscalía al juzgado o trasladarlos de una oficina a otra. E incluso el ciudadano o el abogado que quiere leer el expediente, muchas veces le dicen vuelva mañana para buscarlo, o saque su cita, y entonces el ciudadano tiene que gastar para ir 2, 3 veces hasta que encuentren el expediente y poder revisarlo, o el abogado defensor, o el abogado de cualquiera de las partes. Entonces, estos son problemas del expediente físico tradicional y que son superados en parte, por lo menos, por el expediente electrónico, el cual es accesible desde cualquier computadora las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y no tenemos el problema de espacio, no nos consume tantos recursos humanos y reduce los gastos que tienen que cometer la ciudadanía. ¿Hasta allí alguna pregunta? Estamos revisando aún temas de nuestra anterior clase. Acá nos dice Jonathan, existe una sobrecarga en lo correspondiente a demandas. Se debería educar a las personas que busquen, para que busquen medios alternativos de solución,
o los MARS, ¿no? Los medios alternativos de resolución de conflictos. Realmente, dentro de los diferentes medios alternativos de resolución de conflictos, en nuestro medio se utilizan de manera bastante masiva la conciliación extrajudicial y el arbitraje. Sin embargo, en materia penal no podemos utilizar arbitraje ni conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque la conciliación extrajudicial se da sobre bienes disponibles. Por ahí estoy asesorando una tesis de la conciliación extrajudicial en materia tributaria. Interesante, porque no lo contempla, no es un bien disponible, tiene que ver con derecho público. Y si es que se llegara a aprobar normas sobre conciliación extrajudicial en materia tributaria, como existe en otros países, sería una puerta de entrada para poder pensar en el futuro de conciliación extrajudicial en materia penal. Sería interesante porque para los casos de menor cuantía, de menor importancia, podría darse la conciliación extrajudicial, aunque acabe mencionar que dentro del proceso penal sí existe la conciliación judicial y tiene diferentes manifestaciones. La más utilizada es el principio de oportunidad en nuestro país, pero eso solamente es posible en los casos más simples, que no revisten mayor responsabilidad, que tienen un carácter culposo y no es doloso, por algunas de las características que implica el poder acceder a un principio de oportunidad, ¿no? Entonces, no confundamos, está muy bien la observación, demandas, pero en materia penal no hacemos demandas, hacemos denuncias o querellas, y la conciliación extrajudicial se aplica en otras áreas. Ahora les cuento que la ley, en el año 98, si no me equivoco, la primera vez que se reguló la conciliación extrajudicial en nuestro país, hubo mucha expectativa de parte de todos los abogados, que creemos que son muy buena alternativa a los MARS. Sin embargo, los conciliadores no estuvieron a la talla y rápidamente se corrompieron con más facilidad que los jueces. Y eso dio lugar a que los 6 distritos en donde se comenzó a aplicar de manera experimental no se extendiera a los otros distritos judiciales, sino hasta después de más de 10 a 15 años. Y sin embargo, se ha convertido en un trámite más, a veces previo a acceder a un proceso judicial. No hay una cultura, como dice, ciertamente, de medios alternativos. Y en parte es culpa de los abogados. El abogado va a ganar más cobrando a una persona por un largo proceso judicial que cobrándole por una corta solución a través de una conciliación. Y entonces eso también hace que no se promueva mucho la conciliación extrajudicial. En cambio, el arbitraje sí ha crecido de manera interesante, porque el arbitraje es como un proceso judicial, pero no en la sede del Poder Judicial, sino en una sede arbitral. Y eso sí se aplica en diferentes áreas, pero no en materia penal. Entonces eso tengamos presente. Es uno de los problemas de la sobrecarga, pero las MARS no es la única solución. Hay que buscar también soluciones adicionales, y ustedes que ya van a comenzar seguramente a pensar en que tendrán que hacer una tesis, busquen alternativas, porque es un problema, aparte del desprestigio que lamentablemente tiene el Poder Judicial, la lentitud, la falta de celeridad en los procesos judiciales sigue siendo un tema álgido, a pesar de que se ha reducido un poco, pero muy poco, a decir verdad. Y el uso de las TICs podría favorecer a que se haga con mayor celeridad. Bien, ahora un aspecto, lo que vamos a comenzar a hablar, y ahora sí es el tema propio de nuestro curso del día de hoy, es las pruebas, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre la actividad probatoria y vamos a buscar entender los aspectos generales sobre la actividad probatoria en el proceso penal común. ¿Por qué enfatizo proceso penal común? Porque, como ya se los he mencionado en algún momento, además del proceso penal común, además del proceso penal común,
también, ¿ya? También vamos a tener, además del proceso penal común, también vamos a tener procesos penales especiales que están regulados en el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? No es solamente el proceso penal común, pero estas son las reglas más generales y que se aplican también a los procesos penales especiales en la medida que son pertinentes. Bien, entonces vamos a ver ahora la actividad probatoria en el proceso penal de manera bastante general, por cierto. Vamos a comenzar con algunas pautas generales sobre la actividad procesal, por la actividad probatoria. Recordemos que probar significa convencer al juez sobre la existencia de un hecho, lo dijo Klaus Roxin. O puede ser la comprobación de la verdad de una proposición, como lo dijo Carneluti. Cuando hablamos de probar, estamos hablando de probar el derecho o los hechos. El derecho no se prueba, lo que se prueban son los hechos. Y lo que se tiene que probar son los hechos controvertidos, los hechos sobre los cuales no hay un acuerdo. Claro que en una teoría del caso uno se prepara para probar todos los hechos, pero especial énfasis hay que poner en los hechos controvertidos, aquellos que pueden generar dudas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en los medios probatorios hay diferentes actores vinculados. El juez, en primer lugar, ¿no? El juez va a ser quien haga la valoración de la prueba. Va a ser quien decida si una prueba es importante en el proceso para demostrar un hecho o no. Y lógicamente hay ciertas técnicas para buscar que la valoración que haga el juez sea lo más objetiva posible. No va a llegar a 100% de objetividad, sería una utopía porque somos seres humanos. Para llegar a un 100% de objetividad, posiblemente ni siquiera un robot lo lograría. Pero se busca que la valoración que haga el juez de la prueba sea lo más objetiva posible. De ahí, el fiscal es un actor vinculado que tiene que ver con las pruebas que acrediten la responsabilidad penal. Recordemos que el fiscal tiene que probar lo necesario para romper la presunción de inocencia que tiene el imputado. Si el fiscal logra romper la presunción de inocencia, entonces el imputado deja de ser tal y se convierte en acusado. Lógicamente el fiscal va a tener como contrincante al abogado defensor, que va a ejercer la defensa técnica del imputado o acusado, según su oportunidad. Otro actor vinculado en las pruebas es la policía. Oye, dirán, ¿qué tiene que ver la policía? En el modelo procesal antiguo del Código de 1941, la policía era en realidad quien hacía la investigación y decidía cuáles eran las pruebas que se necesitaban para acreditar los hechos. En este nuevo modelo procesal penal, la policía ha perdido un poco de protagonismo, pero sigue siendo muy importante. Ahora investiga, tal cual lo hacía años atrás, pero ahora investiga bajo la dirección del fiscal. El fiscal le va a decir, señores policías, hay que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, y los policías cumplen con las disposiciones del fiscal, que es su jefe en la investigación. Ahora, dentro de esta diapositiva, también en el extremo derecho vemos periodismo, investigaciones independientes. En algunos casos, los periodistas coadyuvan
con la información para que los fiscales comiencen a investigar. Ojo lo que digo, para que los fiscales comiencen a investigar. Las pruebas que pueda aportar el periodismo pueden ser cuestionadas si es que no son pruebas legales, sino entran dentro de la categoría de pruebas ilícitas. Pruebas que fueron obtenidas con cámaras ocultas, por ejemplo, sin autorización de los grabados, ¿no? O obtención de medios tecnológicos a través de hackers que bloquearon y obtuvieron las cuentas, ¿no? El periodismo puede utilizar muchas técnicas que están al margen de la ley y dar las noticias, porque su objetivo es dar la noticia, que la gente se entere, que adquirir un rating, por decirlo así. Pero el fiscal no vive del rating. El fiscal tiene que probar, tiene que tener las pruebas necesarias para acreditar los hechos que son parte de su teoría del caso. Una sanción, cuando el juez sanciona, tiene que haber valorado las pruebas y estar totalmente seguro de las mismas para actuar de manera convencida de tomar una decisión en determinado caso. La importancia, pues, de los medios probatorios va a ser que nos van a servir para romper la presunción de inocencia y también para acreditar los hechos, por lo cual hay que saber evaluar si una prueba es válida o no lo es para determinada circunstancia o hecho. Algunos medios probatorios, los más conocidos que nos menciona el nuevo Código Procesal Penal, son la confesión, las testimoniales, los documentos, la pericia y el careo. Pero les hablaba de la valoración de la prueba, y acá hay que tener cuidado con la prueba prohibida, la prueba ilícita, o la prueba que no cumple las condiciones para probar determinado hecho. En el título preliminar, el artículo 8 nos refiere a la prueba prohibida. ¿Y qué nos dice? Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. ¿Por qué era prueba prohibida una cámara oculta? Porque se afecta el derecho fundamental a la intimidad o el derecho fundamental a la protección de datos personales, el que una persona esté siendo grabada sin su consentimiento. Entonces, en esos casos, podemos estar en la prueba prohibida. Pero a pesar de eso puede convertirse en un indicio que junto con otros indicios pueden ser prueba indiciaria y la cual puede servir para la resolución de un caso y que no quede impune, ¿no? Porque obviamente hay que buscar que no queden impunes. ¿Hasta allí alguna pregunta? Por acá, veíamos en el chat que nos comentaba Lourdes, pero también los periodistas a veces politizan la justicia. Sí, efectivamente no lo he puesto que sean una intervención importante. Desde el punto de vista jurídico, no lo son, ¿no? Desde el punto de vista jurídico no lo son, definitivamente, y lo que hay que tener presente, sobre todo, lo que hay que tener presente es lo que hace el fiscal, lo que hace el abogado defensor. Lo que puede hacer un periodista, a veces que ejercen presión, en algunos casos presión mediática, pero más allá, las pruebas que puedan haber obtenido podrán ser muchas veces referenciales, pero cuando están debidamente acreditadas, muchas veces sí pueden ser reales. Las grabaciones de voz, Jonathan, ustedes de repente, algunos han descargado un aplicativo en su celular para grabar las llamadas, ¿no? Cualquiera puede hacerlo, entra a Play Store y descarga un aplicativo para grabar las llamadas. Sirve para la memoria, sirve para los reclamos,
Yo a la TAN, a Telefónica o a otras empresas, uno lo reclamaba y le llamaba y después no tenía cómo acreditar cuando eran llamadas, o a veces nos hacen contratos y ellos lo graban y tú les pides la grabación y nunca te la dan, a pesar de que uno tiene derecho de que te compartan la grabación. Pero cuando instalamos uno de esos aplicativos, nos sale la advertencia de que esas grabaciones pueden no tener valor legal o incluso estar prohibidas de acuerdo a la legislación de nuestro país. Porque nosotros no podríamos filmar o grabar a otra persona sin su consentimiento. Debemos tener su consentimiento conforme lo establece la Ley de Protección de Datos Personales, un derecho fundamental que está en la Constitución y que hoy en día ya lo conocemos bastante bien, a diferencia de hace 7 años, cuando recién se comenzaba a difundir más esta norma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Milagros, te escuchamos. Doctor Fernando, buenas noches. Una consulta. ¿Qué sucede cuando tenemos una prueba prohibida que puede ayudar a comprometer o esclarecer un hecho delictivo? ¿Esta prueba es valorada por el juez? No, la prueba, si se declara que es prueba prohibida o prueba ilícita, no va a ser valorada por el juez. Es como si nunca se hubiera realizado. ¿Por Pero qué si salió libre? ¿Por qué salió esta libre? prueba, Sí, a ver, dime. si esta prueba, o sea, puede comprometer a un delincuente o esclarecer un hecho que una persona está siendo enjuiciada, digamos, de una forma no correcta y para que no se cometa una injusticia, no es valorada por un juez, o sea, definitivamente el juez dice, no, esta prueba no la voy a valorar porque viola la intimidad o cosas así. Cuando ya se decide que una prueba es prohibida o una prueba es ilícita, este ya no se considera para el proceso en absoluto. Eso es algo que pasó por el caso, por ejemplo, en el caso de Rómulo León, ¿no? El papá de Juliana León fue detenido porque se encontró en las computadoras en su oficina, en su casa, múltiples pruebas sobre hechos de corrupción, compras ilícitas, y una serie de hechos diversos. Es más, se le detuvo, ¿no? Con prisión preventiva. Eso ocurrió a principios de ciclo aproximadamente. Después de tal vez un año, salió libre y terminó siendo absuelto, porque la intervención que se hizo y se decomisó las computadoras, las memorias USB, discos duros, de los cuales se tenía toda la información que lo incriminaba, fue considerado como prueba ilícita. ¿Por qué? Porque se requisó, se decomisó sin intervención del fiscal y no había forma no había un acta que permitiera acreditar que efectivamente eso había estado en poder de Rómulo León y que no se le había sembrado o agregado información que no constaba inicialmente, ¿no? Entonces, eh, fue un caso, por ejemplo, en donde se pudo ver, se pudo ver que teníamos, que se dio pues el tema de la prueba prohibida por ilícita y finalmente no se pudo continuar con, eh, con el proceso, ¿no? Con el proceso contra esa persona porque se le absolvió finalmente de los cargos que se le imputaban, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
ver, veamos. Claro, el caso de los petroaudios, Lourdes, efectivamente, ¿no? A ver, sí, Jonathan primero y luego Kenio. Te escuchamos, Jonathan Quispe. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta es, en cuanto a veces muchos empresarios reciben amenazas y extorsiones y identifican el número y el emisor. ¿Qué sucede con esas personas? A ver si te entendí. O sea, te refieres a testigos que son amenazados, Claro, o sea, muchas ¿no? veces los que extorsionan, entonces uno puede grabar esa llamada en la que pues, te amenazan, y uno buscando la información del número celular logra identificar el dato de la persona o del emisor de la tarjeta del celular, del SIM. Claro, Entonces, ¿qué sucede claro, o con esa sea, grabación? en algunos casos se puede levantar el secreto de las comunicaciones. Y quien te va a proporcionar las grabaciones o los números que llamaron será la empresa telefónica correspondiente, o la empresa de telecomunicaciones, ¿no? De ser el caso. Ahora, claro que para otros fines, que no sea el proceso penal, por ejemplo, para protección de un testigo, sí podría ser válido eso. Oye, me están amenazando, hay mensajes de WhatsApp anónimos, hay llamadas anónimas, me están amenazando, y entonces sí pues, se puede buscar acceder a algún tipo de programa de protección. Son casos pues de organizaciones criminales, corrupción de funcionarios, casos de mucha importancia y en donde puede haber detenidos, pero puede haber otros miembros de la organización criminal pues que están en libertad y te pueden amenazar, te pueden amedrentar y en algunos casos llegan a consecuencias fatales inclusive, ¿no? Bien, en los procesos, perdón, creo que quería comentar también otra compañera, le dije, otro compañero, creo que era Kenio. Sí, Kenio Geri también quería hablar, algo. Yeri Sandoval, o Geri Sandoval. Doctor, buenas noches. En el caso del allanamiento, doctor, En el caso del allanamiento a eso una de, morada. Sí, sí, te escuchamos. en Ya, en ese el caso del caso, doctor, allanamiento tiene que haber la orden judicial, porque ustedes saben que hay un derecho constitucional que es la de inviolabilidad del domicilio, pero los derechos constitucionales también tienen excepciones. Excepciones, eh, el derecho a la libertad personal, por ejemplo, una excepción es la prisión preventiva o la prisión definitiva. Entonces, en esos casos de allanamiento, para que se pueda realizar, tiene que haber la orden judicial o que se esté dando un delito de manera flagrante, ¿no? Que se esté produciendo el delito y entonces allí sí la policía puede actuar sin necesidad de la autorización judicial, pero son los únicos casos en donde se puede exceptuar la inviolabilidad de domicilio. gracias, doctor. Ok, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces mencionábamos hace un momento algunas de las pruebas más utilizadas, ¿no? Confesión, testigos, pericia, careo, documentos. No son las únicas, porque hay muchas otras pruebas como el levantamiento de cadáver, la necropsia, eh, la, se le escapó el nombre cuando el mismo fiscal va in situ a verificar el lugar, una inspección fiscal, esa es la denominación, y hay otras pruebas también. Entonces vamos a contestar, vamos a dejar de compartir esto y vamos a entrar nuevamente al Mentimeter con el mismo código
Claro, las pericias son de muchos tipos. Hay pericias grafotécnicas, pericias psicológicas, pericias informáticas, pericias médicas. Las pericias son de cualquier especialidad para la cual el juez requiere asesoría técnica en determinada área. Bueno, vamos a ingresar a menti.com nuevamente para una segunda pregunta. ¿Cuál es la prueba que considera se utiliza más en el proceso penal? A su criterio, ¿no? Ya les he mencionado las principales, algunas, y contestan cuál es la prueba que considera se utiliza más en el proceso penal. Ingresamos en menti.com, nuevamente el mismo código 1724-0854 para contestar esta pregunta.
Bien, hemos reconfigurado el Menti, no le había dado una opción. Entonces, si es que alguien había respondido anteriormente, por favor, puede volverlo a hacer, ya que se ha reconfigurado. Y ya estoy viendo algunas primeras respuestas. Vamos a compartir el Mentimeter para que ustedes vayan viendo. Somos 40 conectados, 40 alumnos conectados. Esperemos pues llegar siquiera a unas 20 respuestas. Ya saben, para responder ingresamos en menti.com. Nos va a pedir un código. Ponemos el código 17240854 y ponemos nuestra respuesta, que ya veo algunos alumnos que están respondiendo muy bien. Entonces vamos a comenzar a compartir el Mentimeter para que vean la evolución ustedes de sus respuestas. Mientras utilizamos el Mentimeter no puedo ver los mensajes en el chat por si acaso. Bien, ya debemos estar viendo el Mentimeter. Ok, estamos con algunas respuestas, todavía faltan varios. Vamos a esperarlos. Tenemos 4 minutos más para ver sus respuestas. Ya vemos más respuestas. A ver cómo vamos. Ok, vemos que todavía la respuesta preponderante parece que sigue siendo la pericia.
Muy bien, vamos en 13 respuestas. Vamos a darles un minuto más para completar. A ver, un minuto más. Vamos con las últimas respuestas. Vemos hasta ahora que las respuestas preponderantes han sido la pericia, la confesión, pero también tenemos de manera similar a la prueba documental, el careo, las testimoniales o testigos, a la inspección fiscal, los indicios, muy bien, es un tipo de prueba también. La prueba indiciaria se llama. Veamos, careo también nos han puesto. Ok, por ahí están implementándose algunas posibilidades, ¿no? La inspección judicial, la prueba directa y la indirecta. Y miren, la prueba documental. Y les voy comentando, a pesar de que es un proceso eminentemente oral, la prueba que no va a faltar, por lo menos de mi experiencia les puedo decir, no he verificado estudios o investigaciones, pero de mi experiencia no he conocido hasta ahora un proceso penal en donde no haya prueba documental. La pericia en muchos casos no hay. Testigos en muchos casos no hay. La confesión también es muy utilizada, existen gran cantidad de casos, pero hay casos en donde el delincuente simplemente no quiere declarar, o el presunto delincuente no quiere declarar, y entonces no podemos hablar de confesión. Sin embargo, como les digo, la prueba documental es una de las que están más presentes en la gran mayoría de casos, ¿no? Muy bien, interesante. Vamos a volver entonces a nuestras diapositivas para dar algunas palabras iniciales sobre las pruebas que vamos a seguir tratando en la clase siguiente, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, de la confesión, y la confesión es la declaración que hace el imputado en su contra, es decir, se reconoce como autor o partícipe del delito. En el sistema inquisitivo, la confesión, sin lugar a dudas, era la reina de las pruebas. El delincuente o presunto delincuente que confesaba ser autor del delito, ya no interesaban testigos, ya no interesaban pruebas documentales, se creía la declaración del confesor, ¿no? Sí, Nadir, creo que has levantado la mano, te escuchamos, Nadir Guamán. ¿O fue un accidente que se encendió tu micrófono? ¿Levantaste la mano? Sí, profesor, buenas noches, mil disculpas. Ok, no te preocupes, nos dio un marco de suspenso por lo menos. Bien, entonces la confesión la tenemos en el artículo 160 y vean, para que en nuestro sistema procesal la confesión sea válida, ya no basta que el presunto delincuente reconozca la autoría del delito. Ya no es suficiente eso. Ahora se requiere que existan otros medios probatorios que confirmen lo que dice el autor, reconociéndose como responsable del delito. Ya la confesión por sí sola no es suficiente. Como vemos, entonces su valor probatorio va a estar basado en ¿qué? Debe estar primeramente corroborada por otro u otros elementos de convicción. La confesión también tiene que ser prestada de manera libre, sin ningún tipo de presión. Y el que confiesa debe estar en un estado normal de sus facultades psíquicas. Eso hay que tener en cuenta también,
La confesión no puede ser por un medio periodístico, no puede ser por Twitter o por Facebook, tiene que ser presentada ante el juez o fiscal en presencia de su abogado defensor. Si no está su abogado defensor, la confesión no tiene efecto. Y además, el juez al valorar la confesión tiene que apreciar que ésta sea sincera y espontánea. Un aspecto totalmente subjetivo del juez y que obviamente puede seguirse una serie de técnicas, pero finalmente va a ser una apreciación subjetiva si esa confesión es sincera o espontánea, ¿no? Otra prueba bastante común es las declaraciones testimoniales, testimonial o testigos, como también se le llama. Es la declaración que hace una persona, no el autor, una tercera persona, respecto a lo que ha percibido a través de sus sentidos. Entonces veamos que el testigo debe ser un testigo directo de los hechos. No es que, no, yo conozco los hechos porque la vecina Clotilde me contó que había pasado tales cosas. Oye, o sea, tú eres testigo, pero un testigo que no fue directo. Tú fuiste un testigo indirecto porque te contaron cómo pasó los hechos. Sin embargo, ese testigo indirecto puede ser valioso porque se le va a preguntar, oye, ¿y de dónde tienes tu conocimiento? No, a mí me lo contó fulano de tal que estuvo internado en el penal junto con el imputado. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba tal. De repente sabe su dirección o si no lo buscan para que sea un testigo directo. La idea del testigo es que sea un testigo directo para que tenga un valor importante la prueba testimonial. Ahora, ojo, muchas veces nos preguntan a los abogados, oye, me han citado como testigo, pero yo no quiero perder tiempo en ir. O peor, me están citando en Pucallpa y yo estoy en Iquitos. Ah, ustedes dirán cerquita, de repente los que no conocen dirán cerquita. Si hubiera un avión directo es como ir de Pucallpa a Lima, 1 hora de vuelo, si es que hubiera vuelo directo, que no lo hay. Pueden ir por río 4 días, o si no ir en avión a Lima y de ahí ir en avión a Pucallpa. Felizmente la pandemia ha popularizado un medio que ya existía antes, ya existía la normatividad para utilizarlo, pero no se utilizaba, o en casos muy extraños se utilizaba. Básicamente eran personas que estaban en el extranjero. Hoy en día las declaraciones de los testigos a través de videoconferencia se han vuelto bastante comunes. E incluso en algunos lugares donde la señal de internet es deficiente, he visto declaraciones testimoniales a través de vía telefónica. Pero recordemos que el testigo él no puede decir si voy a testificar o no. El testigo que es citado tiene la obligación de concurrir. Y en el juicio oral el juez hasta podría disponer su conducción de grado y fuerza, si es que no concurre de manera voluntaria. En otras palabras, le podrían detener al testigo para llevarlo a declarar. Ahora, la testimonial, a diferencia de la confesión, se realiza bajo juramento de decir la verdad y solamente la verdad. Dentro del ámbito teórico, el testigo nos dice solamente la verdad. Sin embargo, el juez valora cuándo es real esto y cuándo no, cuándo es una versión inventada de los hechos. Muy distinta es en la confesión, en donde el imputado sí puede declarar lo que él desee, sea verdad o no. Está dentro de las facultades del imputado. Pero en el caso del testigo, está obligado a concurrir a declarar y está obligado a decir la verdad. Claro, hay casos en donde no es obligatorio ser testigo, por ejemplo, el cónyuge. El cónyuge no tiene la obligación de declarar como testigo. Y tenemos algunas otras excepciones que existen, ¿no? Entonces, acá está lo que les decía hace un momento. El contenido debe ser respecto a los hechos que se han conocido de manera directa, que se han percibido de manera directa. El testigo no debe expresar sus conceptos u opiniones personales. Sí, él es el homicida. No, él puede mencionarlo, pero no es algo relevante.
Él podrá decir, sí, yo he visto matarlo porque cogió el cuchillo por la espalda y lo apuñaló 53 veces. ¿Y cómo hizo para contarla 53 veces? Ah, no, es lo que me han contado que ha salido en el peritaje. Ah, no, ya eso ya no es válido. Tiene que ser válida la testimonial respecto a lo que se presenció de manera directa, no lo que me contaron. Bien, para terminar, en el interrogatorio del testigo, él no va a estar presente a lo largo de la audiencia, va a estar en sala aparte. Es decir, no va a escuchar lo que diga el imputado, no va a escuchar lo que diga otros testigos, para que su testimonial sea pues lo más libre posible. Es instruido de lo que es su obligación de declarar, recibe o hace el juramento de declarar solamente la verdad, y una vez identificado se procede al interrogatorio. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes de concluir con nuestra clase del día de hoy? A ver, creo que por ahí veo una mano levantada. Sí, Alfredo, te escucho. Doctor, buenas noches. Dos consultitas, doctor. ¿Cuál es la diferencia cuando da una prueba testimonial en el tema del careo? ¿Qué valor tiene, doctor, esa prueba dentro del proceso? Y número dos, Ya. doctorito, no sé si podría aclararnos por el producto académico 3, por favor. Ok, respecto a la primera pregunta, el careo se puede hacer entre dos testigos que dan versiones distintas. También puede ser entre el imputado y un testigo que dan versiones distintas. Es decir, se les va a confrontar a ambos y se va a poder verificar para saber quién está diciendo la verdad respecto a determinado hecho en el cual uno dice una cosa y el otro dice otra. Eso es el careo, ¿no? Ahora, respecto al producto académico, gracias, por ahí también me lo están poniendo en el chat, porque me había estado olvidando de comentarles al respecto. Bueno, no creo que necesiten mucho comentario, porque ustedes ya tienen mucha práctica en el tema en el tema de desarrollar o resolver productos académicos. Pero de todas maneras, vamos a hacer una rápida mención. Este producto académico 3 es una tarea individual, es un trabajo individual en el cual, y voy a dejar de compartir las diapositivas para compartirles el enunciado, que lo tengo acá, y ayudarnos. Espero que no me esté equivocando y sea de otro año, otro curso, ¿no? Derecho Procesal Penal 1. Ya se puede ver, creo, sí, ok, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? Un trabajo individual en el que deberán diferenciar la detención policial, la detención preliminar y la prisión preventiva. Claro, les habla del acuerdo plenario 01-2019, pero como cultura general, porque ese es sobre la prisión preventiva. ¿Qué es lo que deben hacer? Elaborar un cuadro comparativo sobre la detención policial, la detención preliminar judicial y la prisión preventiva. Para esto es importante, ¿qué cosa? Leer el Código Procesal Penal. Ahora, a ver, estoy en mis dudas si este producto académico es el que aparece en el aula virtual. De repente alguien, si me puede confirmar, yo ya lo tenía, este producto académico. A Sí veces es, doctor, ese es. sí es, ¿no? Sí, doctor, eso es lo que aparece en el aula. Ok, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a implicar ustedes? Que investiguen un poquito el Código Procesal Penal
los artículos que hablan sobre la detención policial, la detención preliminar judicial y la prisión preventiva, que deben ser los artículos 259 al 285. ¿No? Ahí debemos encontrar la información sobre estas detenciones. A los abogados muchas veces nos buscan de manera urgente porque alguien lo detuvieron. Y está detenido en la comisaría, o está en la carceleta del Poder Judicial, o en dónde está detenido. Y entonces en eso uno tiene que saber diferenciar si se trata de una detención policial inicial, o de repente es una detención preliminar judicial, que el fiscal muchas veces puede decidirla, o se trata de una prisión preventiva. ¿Cuál es la distinción entre una y otra? Por eso hay que hacer un cuadro comparativo entre las tres. ¿Cuántos son sus plazos? ¿Quién la dispone? ¿Cuánto tiempo es la duración de las mismas, ¿no? Y acá tienen la rúbrica de calificación, organización y estructura del cuadro comparativo, características o requisitos de la detención policial, características o requisitos de la detención preliminar judicial, características o requisitos de la prisión preventiva. O sea, en su cuadro comparativo deben considerar esto, las características, requisitos de cada uno de los tres tipos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Doctor, disculpe, ahí en la rúbrica menciona que se deba convertir a PDF y enviarse así. Es lo correcto, ¿no, doctor? En O la digo, perdón, rúbrica, en perdón, las o en las instrucciones. instrucciones. Acá arribita. Ah, Ya. ¿Por qué se les pone eso? Porque si lo hacen en Word y no es la versión del Word que yo tengo en mi computadora, se puede desconfigurar. Entonces, por eso, una vez que lo preparen en Word o en cualquier otro programa, lo graban en formato PDF antes de subirlo para que sea más fácil y que no se vaya a desconfigurar su cuadro ya, comparativo, doctor, ¿no? Es correcto. más, aún cuando lo hacen en otros programas, muchos de ustedes conocen programas para hacer organizadores visuales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, a veces se puede desconfigurar o no se puede visualizar bien. Por eso es que la recomendación de que sea en formato Ya, PDF. correcto, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Doctor, disculpe, Entonces, ¿cuándo van a sí, ser subidos las calificaciones al banner, doctor Robles? ya, al banner las voy a subir el día sábado o a más tardar el domingo. Ah, La ya, fecha perfecto. límite es el 2 de octubre. Doctor, ahí ya Recuerden, estarán recuerden agregados que los puntos ahí acumulativos se va a que, agregar los puntos de autoevaluaciones y foro formativo que correspondan. claro. Profesor, disculpe, en el caso mío, como creo que es de varios compañeros, del producto académico número 1, mi nota ahorita No solo he la podido, visualiza. ajá, solo he Sí, no, podido no, verlo no la vis. en coordinación Exacto. grupal, ahí nomás, doctor. Sí, se las he puesto ahí porque por un problema técnico que estamos solucionándolo y en realidad me falta Ah, tiempo. Ya me han dado las instrucciones, las tengo ya, que cargar manualmente y eso implica cargar nota por nota y fijarme, claro, bueno, las tengo en un Excel las notas anotadas y no me he dado el tiempo porque me han explicado cómo hacerlo para que ustedes las puedan visualizar, pero como ya las conocen a través del foro, no hay mayor problema, ¿no? Vamos a subirlas al banner esas mismas notas con el adicional de su autoevaluación o foro formativo en el caso que corresponda, ¿no? claro. Ya, Ya, doctor Robles, sí, sí, ok, ya, gracias. ok, Freddy, muy amable, muchas gracias. ¿Alguna inquietud más antes de despedirnos? Bien, entonces tengan muy buenas noches. Me quedan 2 minutos para empezar otra clase, así es que un gusto conversar con Buenas noches, ustedes. gracias, doctor. Y cualquier consulta a través del foro de novedades y consultas. Y si es que desean tutoría, como les digo, escríbame por ahí para programarles para el día sábado. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Gracias por la